¿Alguna vez han traicionado a su novia o a su esposa? Vamos a ver cómo se venga la waifu de una de las peores formas. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con una linda familia, pero al parecer algo raro estaba ocurriendo en una de sus habitaciones. Una parejita al parecer estaba rezando, mientras la esposa del tipo estaba durmiendo a su lado. Claramente por el ruido ella se despierta. Ella se voltea para ver lo que estaba ocurriendo, pero se lleva una pésima sorpresa. Ve que la parejita estaba en plena acción evangélica, pero cuando la waifu se da cuenta que está siendo observada, le hace la seña de que se quede callada. Pero claramente la chica se le veía muy impactada. Al día siguiente en el hogar, a la waifu se le veía muy afectada, ya que la otra chica es su hija y el tipo es el padrastro de ella. Por alguna razón tenía que salir de su casa y se despide de ellos, aún sabiendo lo que traman. El tipo gentilmente se despide y le dice que tenga cuidado en el camino, mientras la señorita se encontraba muy cariñosamente detrás de él. La waifu dice que cuando comenzó a visitar frecuentemente a sus padres los fines de semana, sintió que su esposo y su hija de repente se acercaron. Ella se pregunta cuándo fue la última vez que su esposo y ella tuvieron bendiciones, y ni siquiera se han dado un beso últimamente. En eso llega un tipo random que la saluda, y ella muy gentilmente le devuelve el saludo. Aquí nos cuenta que el único que le habla es este hombre espeluznante que vive al lado, o sea, su vecino. Él le pregunta que si pueden hablar un poco, pero ella se disculpa y le dice que está a punto de salir. Pero en eso el tipo saca algo de su bolsillo y le pregunta si no debería estar más preocupada por esto, y le muestra una grabación de su esposo y su hija teniendo bendiciones. Ya se imaginarán lo que siente con esa cara de terror que puso, y con eso el tipo sabe que ha ganado la partida. Ella entra en su apartamento y el tipo le dice que está un poco desorganizado, pero que no se preocupe, que ha estado haciendo muchas cosas y por eso no tuvo tiempo de limpiar. O sea, un poco desorganizado se queda en corto. Realmente el lugar parecía un chiquero. Al ingresar, la waifu lo llama y con cara de que no está en sus 5 sentidos le pide que por favor le muestre el video de nuevo. El tipo dice que lo entiende, ya que tiene que estar pensando que aún no lo ha confirmado y no tiene pruebas suficientes. Así que el tipo se acerca a una pared tocándola y pregunta lo que cree que hay detrás de ese muro. Ella no entiende y pregunta a qué se refiere, y él solo dice que parece que ya comenzó. Ella asustada dice que empezar quiere decir, y detrás de la pared se empieza a escuchar a su hija pidiéndole bendiciones a su esposo. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Escuchaba cada palabra y cómo su hija la menospreciaba, diciendo que ella era mejor. La pobre solamente podía escuchar todo lo que hacían. Ella no lo puede creer, realmente sí están teniendo bendiciones. El tipo le dice que ellos siempre hacen lo mismo mientras ella está fuera. Ella le dice que va a volver a casa. El tipo le pregunta que a dónde va a volver después de esto. Ella le pregunta a qué se refiere, mientras los ruidos detrás de la pared aumentan más. El tipo le dice que parece que ya no tiene lugar allá, y directamente le dice que debería quedarse con él a leer el evangelio. Ella, confundida, siente que algo precioso que había estado guardando dentro de ella fue ruidosamente destrozado en pedazos. El tipo le endulzaba el oído diciéndole que es muy bella y que no entiende cómo su marido la dejó a un lado, y claramente su esposo tiene un tornillo flojo. Poco a poco le empezó a gustar la forma en la que predicaba el tipo, al punto de querer tener una oración. Ella quedó tan encantada que le dijo al tipo que la llamara por su nombre, el cual es Kazumi. El tipo, con sus ideas locas, se le ocurrió hacer una competencia de ruidos para ver quién profetizaba más, si la casa de su marido o la de él. Y esto, siendo una idea rara, le terminó gustando a la waifu, y ya entrando en confianza le pide diferentes bendiciones al tipo. El tipo le dice a Kazumi como ya no tiene dónde ir, ese será ahora su lugar seguro, y pueden hacer todo el ruido que quieran. Ahora ese lindo anillo que portaba la waifu de casada decora la pared del tipo. Aquí tengo sentimientos encontrados, no sé si fue una buena forma de vengarse, y más que cayó muy fácil en las garras del tipo, y pienso que lo mejor es haber confrontado a su marido y a su hija para haber dado un punto final a su relación. Al llegar la noche en el vecindario, notamos que el tipo y la waifu siguen en las mismas, pero había algo raro. Mientras estaban teniendo bendiciones, el tipo estaba chateando con alguien en el celular. El tipo piensa sinceramente que la historia es muy triste, que una hija quiera robarle el marido a su propia madre. La hija mantenía una conversación con el tipo en el cual estaban conspirando para que esto pasara. Aquí no queda muy claro, pero interpreto dos cosas: que la hija realmente quería a su padrastro y armó todo este plan para quedarse con él, o la segunda es que este tipo le haya hecho algo a la hija y así la convenció de que hiciera todo esto para que él se quedara con su madre. Al final, por el chat le dice que ya no necesita de ella y que su mamá ha caído. Como moraleja de la historia, hay que charlar más con tu esposa o tu novia para llegar a un acuerdo de amor y que puedan ser felices los tres. Y bueno, hasta aquí este video. Creo que si les gustó me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios de qué otro anime quieren que resuma. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.